y nos das todo sustento. Tú, Señor, nos diste el pan que bajó del cielo, el verbo encarnado, la palabra que sembrada en nuestros corazones produce vida. Hoy tu palabra es expuesta públicamente. Tu palabra es explicada públicamente. Clamamos que por tu Espíritu Santo tu palabra sea una realidad en nuestra vida, sea obrada por el poder del Espíritu Santo. Oramos, Señor, para que tu palabra hoy edifique a los santos, a los creyentes, a tus hijos, para que cada día crezcamos más en la fe que nos has dado. Pero también clamamos por aquellos que aún no han escuchado la voz de Dios, el evangelio glorioso de nuestro Dios. Seas tú, Señor, convenciendo al pecador de su pecado, trayéndole al arrepentimiento y produciendo vida y vida de Dios. Dad salvación hoy, Señor, en esta tu iglesia, porque tu palabra dice que cada día añadías a tu iglesia, o añades a tu iglesia, los que van siendo salvados. Como siervo me dispongo en tus manos, y soy solamente un vocero de tu palabra. Líbrame de orgullo, de vanagloria. Y Señor, lléname de tu palabra y que pueda yo hablar por el poder de tu Santo Espíritu, porque esta responsabilidad es grande delante de ti, delante de mis hermanos y delante del mundo que necesita escuchar el Evangelio para vida y vida eterna. Te lo suplicamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Nuevamente leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Amén. Estamos viviendo en un mundo, en un tiempo, el presente siglo malo. Es un tiempo de maldad que ha llegado hasta el extremo. Es una época de gran corrupción, de inmoralidad y de pecado como quizás no se había visto nunca. Y para ello, nuestro adversario el diablo ha usado herramientas de gran difusión del pecado. Los medios de comunicación de nuestros tiempos se han prestado al servicio de las tinieblas para atacar el avance del reino de Dios, trayendo pecado al mundo. En nuestro tiempo, en este mundo en el que vivimos hoy en día, se está cumpliendo aquella palabra que dijo nuestro Señor en Mateo 24:12. Habrá tanta maldad en el mundo que el amor de muchos se enfriará. Y hoy vemos el amor de muchos realmente enfriado. Cómo las madres asesinan a sus hijos, ya no solamente en el aborto. Es muy triste ver cómo las noticias nos muestran que solamente en esta semana cerca de 3 niños fueron envueltos en bolsas de basura y botados a un basural. Eso es doloroso. Madres que desprecian el fruto de su vientre. No solamente con el aborto, ya ahora asesinan a los niños. Hijos que aborrecen y odian a sus padres y los matan. Estamos viviendo un mundo en que el amor se ha enfriado. Pero Dios ha determinado que la iglesia viva en este mundo moderno. Dios ha querido que la iglesia viva en este mundo. Y esto lo vemos en la oración sacerdotal. El Señor Jesucristo en Juan 17, 15 al 17 nos dice: Padre, no te pido que los quites del mundo. El Señor Jesucristo determinó que su iglesia debe estar en el mundo. Él nos dijo: Padre, a cada creyente cuando llegue a la fe, sácalo del mundo y ponlo en el cielo. No, Él dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor Jesucristo no dejó a su iglesia en la tierra para que la iglesia fuera una burbujita
que aísla a los creyentes del mundo, una burbuja de protección, una burbuja en donde todo va muy bien. Tampoco nos puso como en un campo de refugiados en donde somos espectadores de lo que pasa en el mundo. Pero tampoco nos dejó viviendo en el mundo para acomodarnos, para asociarnos con el mundo. No, Dios nos dejó como iglesia en el mundo para afectar al mundo. Padre, santifícanos en tu verdad. Y ese santificarnos en tu verdad implica que una iglesia santa afecta a un mundo pecador. Al estudiar el texto de Mateo 16, 19, que ya llevamos varios sermones, algunos dirán, ¿y de dónde saca el pastor tanta cosa para decir? No, no soy yo, es el Señor que nos habla del reino. Al estudiar el texto de Mateo 16, 19, hemos visto su significado en los tiempos del Señor y algunas aplicaciones para nuestra vida actual. Ahora vamos a relacionar este texto con la época que estamos viviendo. ¿Y qué significa para la iglesia esas palabras santas de nuestro Señor? Cuando dice, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa esto en nuestros días? El hecho de que la iglesia haya recibido las llaves del reino y se le haya dado la autoridad para atar y desatar, como ya lo hemos visto en su significado, implica que hemos sido delegados para afectar al mundo. La iglesia no se limita a la simple práctica religiosa. En estos días hablaba con un hermano y le decía, le contaba con tristeza ese tiempo en que en esta iglesia, por diversas causas, fuimos iglesia dominguera. Una iglesia en donde se predicaba lindo la palabra o teológicamente la palabra, pero no pasaba de allí de un ritual religioso. Y eso no es la iglesia. La iglesia no se limita a una simple práctica religiosa. La iglesia es el ejército de Dios que afecta al mundo en el siglo XXI. La centralidad del pasaje que hemos venido estudiando, la centralidad del Evangelio según San Mateo y la centralidad de toda la Biblia es el reino de Dios. La Biblia nos presenta a Cristo como el Rey soberano de su reino desde el principio hasta el final. Y Él vino al mundo a rescatar aquel reino que fue usurpado en el Edén por nuestro enemigo el diablo. Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, derrotó al maligno y retomó su reino. Venció a las tinieblas para traer su luz admirable. Venció el pecado para establecer la santidad. Venció la muerte para dar vida. Venció la injusticia para establecer un reino de justicia. Venció el llanto y trajo el gozo inefable. Cesó la contienda y nos trajo paz. Su paz. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. A veces cuando queremos hablar o se nos pregunta de cuál fue la obra de Cristo o a qué vino Cristo al mundo, decimos a salvarnos a nosotros. Oh, bueno, sí, esa es parte de su obra, pero su obra fundamental fue recuperar, conquistar el reino que se había perdido y establecer su santo carácter en una tierra que fue afectada por el pecado. Ahora, esto fue lo que hizo y Él venció. Él recuperó el reino. Él venció con poder. Gloria a Cristo. Gloria al Señor, porque Él retomó el reino para la gloria de nuestro Dios y para la salvación de su pueblo escogido. Por eso le damos la gloria a Dios en el culto. Por eso le damos la gloria a Dios en nuestra vida. La gloria a Cristo, porque Él es el conquistador del reino perdido. La obra de redención del Señor
no fue simplemente dirigida a salvar a los escogidos. Sí, es parte de su ministerio, pero la obra de redención está dirigida a rescatar el reino de Dios en el mundo. Juan capítulo 4, versículo 42. Juan 4:42 dice: ya no creemos solo porque tú lo dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Esto fue lo que hablaron los samaritanos cuando el Señor Jesús fue allí y les predicó el Evangelio. E hizo milagros delante de ellos. Oh, este es el Salvador ¿de quién? De los escogidos, no el Salvador del mundo. Juan capítulo 6, versículo 33 dice: el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Oh, el Señor vino a dar vida al mundo. ¿Por qué vino a dar vida al mundo? Porque el mundo estaba muerto en sus delitos y pecados. Juan capítulo 6, versículo 51, 6:51. Dice: yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y Juan 12:46 dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Vine a salvar al mundo. El Señor Jesús vino a salvar al mundo, a rescatar el mundo para la gloria de Dios. Y el Señor Jesús hizo una obra de redención directa, una obra inmediata, una obra que nadie más sobre la faz de la tierra ni en el universo podía hacer. Él la hizo, es una obra inmediata, una obra completa. Sin embargo, Él nos dice en el texto que Él le da las llaves del reino a Pedro. Y como lo hemos visto, por extensión a la iglesia, como lo hemos estudiado en anteriores sermones, por extensión a la iglesia, Él le da las llaves del reino a su iglesia. El Señor Jesucristo le delega la continuidad de su obra redentiva en el mundo, en este tiempo, después de su partida. Y esto es lo que podemos llamar como su obra mediata. O sea, una obra de Cristo ejecutada por medio de su iglesia. Es una obra que Él delegó. Es Cristo quien está avanzando el reino, pero somos nosotros los que estamos ejecutando su obra. El reino de Dios en la tierra no es algo para el futuro. Muchas personas piensan: hoy va a venir algún día el reino de Dios. Qué rico cuando venga el reino de Dios. Habrá paz, habrá justicia, habrá gozo, habrá santidad. Algún día vendrá el Señor y establecerá su reino. Bueno, pues están bien salidos de la Biblia. Porque el reino de Dios no va a ser futuro. El reino de Dios es presente. El reino de Dios ya está aquí. El reino de Dios no vendrá algún día. El reino de Dios ya vino. Y el reino de Dios avanza con poder en el mundo. El Señor Jesucristo dice, un versículo anterior: y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra mi iglesia. O sea, que el reino de Dios en su iglesia está avanzando, momento a momento, día tras día, el reino de Dios en la tierra. Como iglesia somos colaboradores de Dios. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 9 dice: en efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. La iglesia ha sido delegada por Cristo para que su reino, conquistado por Él, avance mediante la obra de la iglesia. Así como Cristo afectó al mundo en su venida e hizo una hecatombe espiritual destruyendo la obra de las tinieblas, ahora la iglesia afecta al mundo del siglo XXI. Yo no dirigía a mi hijo y hermano Salomón en la enseñanza primera. Pero me dio gran gozo cuando esta enseñanza, esa fin, ni siquiera la había realizado la enseñanza. Sabemos que viene el análisis del libro de la santidad.
pero me causa grata impresión cómo el Señor une el tema de las dos enseñanzas. Entonces, él hacía unas preguntas. ¿Cómo es que somos cristianos? ¿Cómo es ese cristianismo que estamos viviendo? Y podemos ver cómo ahora puede surgir, o tenemos que hacernos esa pregunta. Como iglesia, ¿estamos afectando al mundo? Como iglesia, tú, santo creyente, ¿estás afectando al mundo? Por donde tú vas, el mundo es afectado, porque está llevando el reino de los cielos al mundo. Esa es la delegación que el Señor le dio a la iglesia. No somos simples espectadores, somos actores, somos soldados del ejército de Dios y afectamos al mundo en el siglo XXI. En el sermón anterior vimos la definición y la descripción de lo que es el avance del reino de Dios en la iglesia. Ahora vamos a pasar a ver la ejecución de la obra de la iglesia en el avance del reino. Y vamos a meditar en los siguientes sermones en 10 aspectos en los que la iglesia debe avanzar el reino de Dios en el mundo. La iglesia debe avanzar el reino de Dios en el mundo en la luz, en la santidad, en la justicia, en la verdad, en la vida, en el amor, en la paz, en el gozo, en la gracia y en la misericordia. Y la semana anterior, en el sermón anterior, estuvimos viendo que avanzar el reino de Dios en el mundo es implantar el carácter del Dios Santo en un mundo caído en pecado. A partir de hoy vamos a comenzar a mirar cómo la iglesia debe implantar el carácter de Dios en cada uno de sus atributos transmitidos en este mundo caído. Hoy vamos a comenzar con los dos primeros. ¿Cómo avanza la iglesia en la luz y en la santidad? La iglesia avanza el reino en luz. Ese es nuestro primer punto. Y en nuestro segundo punto, la iglesia avanza el reino de Dios en santidad. Entremos pues a mirar cómo es que la iglesia ha recibido esa delegación de avanzar el reino de Dios en luz. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice así. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Ese es su carácter. En él no hay ninguna tiniebla. Cuando él estableció su reino, desde antes de la creación, cuando él diseñó en el eterno su reino, él lo estableció como un reino de luz. Cuando el Señor creó el mundo, lo creó en luz, para que fuera luz, para que cuando él mirara su reino, cuando él mirara su creación, su mundo, este reflejara su gloria en luz, para que cuando Dios volteara a mirar la tierra, viera el resplandor de la luz, el resplandor de su gloria. Recordamos que en el principio, en el Génesis capítulo 2, el Señor nos dice que la creación, que el mundo estaba en oscuridad, en tinieblas. ¿Y qué hizo el Señor? Dijo el Señor. El Señor habló y dijo, dio sus palabras y dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y la luz resplandeció sobre las tinieblas y las tinieblas no han podido contra la luz. Eso es lo que dice luego el apóstol Juan. Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Y la luz desplazó a la oscuridad. El principio bíblico, el principio de Dios es que su reino es un reino de luz. El principio del reino de Dios, el principio de Dios para su reino es
que la luz va a evidenciar el pecado, el desorden, para que venga el orden y luego la vida. Y ese es el proceso que lleva el Señor Dios en la creación. La tierra estaba oscura, estaba desordenada y estaba vacía. Y el Señor habló y dijo, sea la luz. Y fue la luz. El Señor puso luz. Al poner la luz se evidenció el caos, el desorden. Se evidenció que los elementos todavía no estaban formados en el orden perfecto que Dios le daría. Y luego de que el Señor ordenó los elementos, separó la luz de las tinieblas, separó el firmamento, el cielo de la tierra, separó las aguas de la tierra seca, entonces el Señor produjo vida. Y ese es el proceso de creación que luego se ve reflejado en el proceso de recreación. Que Él lo refleja en el proceso de recreación del pueblo de Israel. Pero luego lo vemos en el pueblo redimido, la iglesia. Es el proceso de Dios. Primero viene la luz y quizás por eso el Señor me guió a que hablara primero del establecimiento de la luz, del avance del reino de Dios en la tierra. A través de la luz. El pecado oscureció la luz de Dios en su creación y entenebreció al hombre creado. Y desde entonces la principal característica del presente mundo es que está en las más oscuras y densas tinieblas. Y en ese estado el hombre no puede reconocer su precariedad espiritual de estar destituidos de la gloria de Dios. Y mientras el mundo no tenga la luz de Dios, va a permanecer bajo el yugo del maligno. El mundo necesita de la luz de Dios. Pero pienso que en el estado en que se encuentra la iglesia es la primera que necesita de la luz de Dios. Juan capítulo 1 versículo 9 dice, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Juan capítulo 12 versículo 46. Juan 12, 46 dice, yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Y Mateo 4, 16. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. El Señor Jesucristo es Dios. Por ser Dios es luz. Y la luz vino al mundo para que las tinieblas no prevalecieran más sobre la luz. Cristo recuperó la luz del reino en el mundo. Cristo vino como luz a evidenciar el pecado para vencerlo. Y lo venció. Pero luego Cristo delega en su iglesia el continuar la obra, su obra magnífica de traer la luz sobre las tinieblas, de evidenciar el pecado y de vencerlo. Y esta es la responsabilidad, esta es la mayordomía de la iglesia en el reino. Se nos han dado las llaves del reino para traer luz sobre las tinieblas. Vaya responsabilidad. Mateo capítulo 5 versículo 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó, que los sacó, que los extrajo, que los trasplantó de las tinieblas en donde estábamos y nos llevó al reino de su admirable luz. Estábamos en las más oscuras tinieblas, éramos ciegos, no podíamos ver. Imagínate a un minero en lo profundo del socavón sin la linterna que lleva. ¿Qué podrá hacer este hombre? Ni a tientas podía salir de un socavón de 1000 o 2000 metros profundidad de la tierra. Sería perdido.
La avalancha se lo tragaría, la oscuridad se lo tragaría. Pero cuán hermosa es la gloria de Cristo, que al venir al mundo, por ser luz, nos dio luz. Señor Jesucristo nos sacó de la esclavitud de las tinieblas para ser luz y para vivir en el reino de su luz admirable. Pero no se trata de que solamente vivamos en luz. ¡Ay, qué lindo es vivir en luz! Y nosotros todos en luz y somos luz y no hay problema. No. Somos luz que alumbra. El Señor nos trasladó de las tinieblas a la luz para que al ser luz alumbremos a los que están en las densas tinieblas. Porque yo te pregunto, ¿por qué ahora estás en la luz? Alguien que alguna vez también estuvo en las tinieblas fue llamado a la luz, y esa luz resplandeció, y el Señor Jesucristo hizo que esa luz viniera a ti y trajera luz para que tú salieras del socavón de las tinieblas y pudieras ver la luz admirable de la vida eterna. El Señor nos llamó a ser luz como Cristo es luz. Por tanto debemos llevar su luz al mundo sumido en las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículo 8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Entonces vivan como hijos de luz. No es solamente que somos luz, ahora debemos vivir como hijos de luz. Y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, si vivimos en luz, vivimos y producimos el fruto de la luz, bondad, justicia y verdad, siempre estaremos comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que dice el versículo 16. Ahora, al ser luz, avanzamos el reino de Dios en la tierra. El reino de Dios avanza implantando en el mundo el carácter de Dios. La iglesia avanza el reino siendo luz y trayendo luz al mundo. Como cristianos tenemos el deber de vivir en luz. Esto quiere decir, debemos vivir transparentes, brillantes. Debemos vivir transparentes ante Dios, ante la iglesia, ante el mundo. Debemos evidenciar el pecado que hay en nosotros. Los primeros que tenemos que mirar la situación del pecado somos nosotros mismos. Tienes que mirarte al espejo de la luz para ver qué tinieblas hay en ti. Pero luego de que las tinieblas son evidenciadas en nosotros, tenemos el santo deber de combatirlas, de luchar denodadamente contra nuestro pecado. Y de esa forma es como nosotros vamos a iluminar en luz. De esa forma vamos a brillar en medio de un mundo que todo lo esconde. Pero también la iglesia ilumina al mundo, a este mundo que está oscurecido por el pecado. El mundo necesita a la iglesia para que la ilumine, para que lo ilumine. El mundo necesita a la iglesia para que su luz les evidencie sus tinieblas, para que su luz, la luz de la iglesia, evidencie el pecado, y para que la iglesia también le indique el camino que debe andar. La iglesia debe pararse ante un mundo caído y decirle no al aborto. Porque el aborto es pecado, el aborto es asesinato, el aborto es muerte y es contrario a Dios, es tinieblas. La iglesia debe levantarse ante el mundo y decir no al homosexualismo, no a esas uniones corruptas, no a políticos corruptos, no a la mentira, no al engaño, no a la injusticia social. La iglesia debe evidenciar el pecado. Pero ¿qué hace hoy la iglesia? Muchos se amangualan con el pecado. Muchos se identifican con el pecado. La iglesia es luz para el mundo y esa fue la comisión que nos dejó el Señor. Pero
¿cómo es que la iglesia avanza el reino en luz? El Salmo 119, 105 nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La iglesia es la portadora de la palabra de Dios. Y así como en el principio la palabra estableció la luz en la creación, y luego la palabra se encarnó para traer la luz al mundo pecador y establecer el reino en luz, también la iglesia avanza el reino de Dios mediante la palabra leída, meditada, practicada y predicada. La palabra es la luz, y por ello debemos avanzar el reino en la palabra. La palabra nos revela al rey y al reino. La palabra nos revela el carácter del rey, y la palabra nos transforma conforme al carácter del rey. La iglesia avanza el reino en luz cuando el creyente cambia la cosmovisión que tiene del mundo por la cosmovisión del reino revelada en la palabra. La iglesia avanza el reino en luz cuando la palabra transforma a cada creyente en su manera de pensar. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que podáis entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El creyente debe ser permanentemente transformado en el pensamiento. El creyente debe estar alineando su pensamiento al pensamiento de Dios. Y la iglesia avanza el reino de Dios en luz cuando la palabra es la que dirige los actos de cada creyente y de toda la comunidad de la gracia. El avance del reino no se limita a la acción de la palabra en los creyentes de manera individual o corporativa de la iglesia. El reino avanza cuando los creyentes transformados conforme a la palabra llevamos esa transformación al mundo. Llevamos la luz por la predicación del evangelio, llevamos la luz por el testimonio de vida y llevamos la luz por el discipulado en personas, un discipulado que busca la transformación de la vida de personas, sus familias y su comunidad. ¿Cómo está tu vida en la luz, hermano? ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Eres luz o eres tinieblas? ¿Alumbras u oscureces? Tu vida debe ser luz, tu vida debe ser claridad, tu vida debe ser transparencia. Debes sacar a la luz tu pecado y luchar denodadamente contra él. En la primera enseñanza de todos los domingos, y creo que vamos a demorarnos más de un año, ya llevamos casi 6 meses, hemos enseñado acerca de la santidad. Porque es la necesidad más importante de la iglesia en estos momentos, que la iglesia retorne a la santidad, al carácter de Dios en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie es iglesia. Tú podrás congregarte, hasta dar el diezmo y quizás hasta predicar, pero si no estás en santidad no eres iglesia. No eres iglesia, no te creas que por venir a la iglesia ya eres santo. Santo, no, será santurrón, pero no santo. La santidad es el carácter de Dios en ti, como lo vamos a ver ahorita. La iglesia debe pararse frente al espejo de la luz. Tú, como creyente, debes pararte al espejo de la luz y mirar cuáles son las manchas de pecado que todavía quedan en ti. Confesar tu pecado y arrepentirte. ¿Cómo pretendes llevar la luz de Cristo a un mundo caído en tinieblas si las tinieblas que hay en ti son mayores? Debes ser transformado por el poder de la palabra para llevar la luz, para hacer luz a otros, para alumbrar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Ser luz que transforme a un mundo caído en pecado. Ser luz que convenza a otros de arrepentimiento, que vengan a la luz y sean salvos. En segundo lugar, vamos a ver cómo la iglesia avanza del reino de Dios en santidad. Salmo 99:9 dice: exalten al Señor nuestro Dios, adórenlo en su santo monte. Santo es el Señor nuestro Dios. Dios es santo. Y Él establece su reino en santidad. Cuando Dios creó el mundo, lo creó en
santidad. En el principio Dios creó al mundo y al hombre en perfección, en armonía, en belleza, un mundo simétrico, un mundo bien engranado, un universo engranado, una armonía, una perfección, una belleza. ¿Y qué sucedió? Finalmente el Señor miró lo que había creado, se deleitó en lo que había creado, reposó en lo que había creado y dijo: he aquí lo que he creado es bueno en gran manera, es perfecto, es santo. La creación original llevaba la gloria de Dios en santidad, reflejaba la gloria de Dios en santidad. Pero aquello que fue creado en perfección, en armonía, en la hermosura de la santidad de Dios, fue mancillado, pisoteado, deformado por la acción del pecado. Y el mundo quedó sumido en corrupción, que es lo contrario al carácter santo de Dios. Cuando Cristo, que es Dios santo, vino al mundo, mediante su sacrificio, por el derramamiento de su sangre pura en el mundo, Él recuperó la santidad de su reino en el mundo. Él le imputó su santidad a la iglesia, Él le traspasó su santidad a la iglesia y nos dio las llaves del reino para que administremos, para que seamos mayordomos de esa santidad en el mundo. La iglesia avanza el reino de Dios en santidad. Cristo nos santificó. Fuimos santificados para ser santos y llenar la tierra de la santidad de Dios. Uno de los problemas de la iglesia moderna es que rechaza la santidad. La iglesia quiere parecerse al mundo. La iglesia está pensando como el mundo. La iglesia está actuando como el mundo. La iglesia quiere poseer lo que el mundo posee. La iglesia quiere divertirse como el mundo se divierte. La iglesia quiere hablar como el mundo habla y quiere estar a la moda como el mundo está a la moda. Y esto es perversión, porque el mundo es perverso. Una iglesia que ama al mundo aborrece a Dios. Un creyente que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. No lo digo yo. Juan, 1 de Juan, capítulo 2, 15 al 17, dice el Señor. 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice el Señor: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, o sea, no es cristiano. No creas que porque vienes el domingo a la iglesia, pero en semana amas al mundo, eres cristiano. Si tú amas al mundo, dice, si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Santiago 4, versículo 4 dice: oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Muchos cristianos dicen que para que los incrédulos acepten el Evangelio, ellos deben hacerse como los incrédulos. Y que el cristiano no debe ser tan religioso, tan extremista, tan intolerante. En otras palabras, están diciendo que los cristianos sean como el mundo. Pero ¿saben una cosa? Yo estuve en el mundo. Y estando en el mundo estaba cansado de ser mundo. Y los modelos que me daban el mundo no me satisfacían. Los modelos que me daba el mundo yo ya no los quería. Yo quería algo diferente, algo nuevo, algo que cambiara realmente mi vida. Como mundo yo estaba cansado de las cadenas de opresión que me había puesto el mundo. El mundo no necesita ver modelos del mundo. El mundo necesita ver la santidad de los creyentes. Porque la santidad es lo que marca nuestra diferencia. La santidad es la verdadera libertad del mundo. El mundo necesita ver santidad para venir a la santidad. Y yo lo recuerdo
Cuando estaba en el mundo y a las 9 de la mañana o 8 de la mañana estaba en una cantina ingiriendo alcohol, con vergüenza lo digo, no es motivo de vanagloria, con vergüenza lo digo, estaba en una cantina emborrachándome como un cerdo y veía pasar a los cristianos y de lengua para afuera nos burlábamos de ellos. Pero saben una cosa, dentro de mi corazón quería ser como ellos, porque ellos eran limpios, porque ellos iban a Dios y yo estaba separado de Dios. Mi corazón lo sabía y mi espíritu lo sabía, y mi espíritu necesitaba de ese modelo de hombres y mujeres piadosas, de padres llevando a su familia a la iglesia para ser hijos de Dios o por ser hijos de Dios. Y yo anhelaba eso, y gracias Señor porque me lo diste, gracias Señor porque me lo regalaste. Y tengo el privilegio de haber llevado a una familia a Cristo y llevar a mi familia en Cristo y poder tener una iglesia o estar en una iglesia en donde pastoreo para que juntos, hermanos, caminemos con Cristo hacia la casa del Padre. Pero qué lindo que nosotros caminamos hacia la casa del Padre. ¿Y ellos? ¿Acaso ellos no están como tú estabas antes, como yo estaba antes? ¿A quién van a ver ellos? ¿Al mundo? No, ellos necesitan modelo de santidad. Por eso la iglesia debe ser santa. Nuestra santidad es el reflejo de Cristo en nosotros para el mundo. Debemos amar el ser santos, apreciar nuestra santificación y mostrar al mundo la santidad de Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Santidad en la piedad, santidad en el hogar, santidad en la educación de nuestros hijos, santidad en nuestras relaciones, santidad en nuestra recreación, santidad en lo social, santidad en la política, santidad en los negocios. Nuestra santidad debe marcar la diferencia y afectar a este mundo tan corrompido por el pecado, por la inmoralidad y por la perversión humana. Oh, pero ¿cómo puede la iglesia avanzar el reino en santidad? En primer lugar, y como lo hemos estudiado a la saciedad en la primera enseñanza durante estos últimos 6 meses, debemos discernir que la santidad no son mis actos personales, no es la moralidad ni el conductismo. La santidad es la naturaleza de Dios puesta, insertada, imputada en ti por Cristo Jesús, mediante la aplicación que nos hace el Espíritu Santo. La santidad es tener la naturaleza de Dios en nosotros mismos. Cuando tú tienes la naturaleza de Dios en ti, naturalmente avanzas el reino de Dios. Como un árbol de mango produce mango, un hijo de Dios produce avance del reino de Dios en santidad. Fuimos llamados a avanzar el mundo, avanzar el reino de Dios en el mundo. ¿Y qué es avanzar el reino de Dios en el mundo? Avanzar el reino de Dios en el mundo es llevar a otros a la naturaleza de Dios. Llevarles a otros la naturaleza de Dios. La iglesia avanza en el reino de Dios en santidad cuando cada creyente recibe la naturaleza de Dios en la regeneración. Pero esta santidad, que es la obra de Dios inmediata, también tiene una delegación mediática o mediata. Esto es, que el santo creyente tiene la responsabilidad de crecer en santificación. Esto es, que el creyente debe continuar adquiriendo el carácter de Dios conforme a la revelación de su palabra, a la relación piadosa con el Espíritu Santo y por el lavamiento constante por la sangre del Cordero. Como cristiano ha sido delegado por Cristo para avanzar su reino en santidad. Si eres cristiano, Cristo puso su santidad en ti. Te rescató del pecado y ahora eres santo. Por lo tanto, avanza tu santidad. Avanza tu santidad en cada acto de tu vida, en cada pensamiento tuyo. Avanza tu santidad en tu familia, en tu vida, en el mundo, con pureza,
La santidad habla de pureza. Dios es purísimo, santísimo, no hay mácula en Él. Y esa es la identidad que debemos llevar nosotros. Sí, estamos en un mundo pecador, en un mundo y en una vida en que todavía el remanente de pecado nos hace daño. Pero debemos vivir sin mácula, sin mancha. Debemos procurar cada día limpiarnos más de nuestras manchas, estar separados del pecado, tener pureza en nuestros pensamientos, tener pureza en nuestro hablar, tener pureza en cada uno de nuestros actos, tener pureza en nuestras decisiones, tener pureza en nuestras relaciones. Estamos llamados a la pureza de Dios en nuestra vida. Oh, pero la santidad no se limita a la pureza moral. La santidad también es armonía, es orden, es belleza. Como cristiano debe reflejar la naturaleza de Dios en ti y avanzar el reino trayendo orden, armonía en tu vida. No puede ser que tú te digas que eres del reino de Dios y cuando entras a tu habitación la encuentran patas arriba. No puede ser que tú digas que eres del reino de Dios, pero tus finanzas son un desorden, pidiendo préstamos y fiados y no pagando las deudas. No puede ser que tú digas ser del reino de Dios, pero no te bañas y andas maloliente y te pones la ropa sucia. No puedes decir que eres del reino de Dios si no tienes orden en tu vida natural, teniendo una disciplina de devocional, de trabajo, de relación con tu familia. No puedes decir que eres el reino de Dios si tu vida está en un desorden todo el día viendo televisión y comiendo. No. El reino de Dios se debe reflejar en tu vida, en la belleza, en el orden, en la armonía. Debe traer en tus actividades, en tu piedad, en tu apariencia, en tu hablar y hasta en tus gustos el carácter de Dios en ti. La santidad te lleva a aborrecer lo que es sucio, lo que es caótico, lo que es desordenado. Como cristiano debes deleitarte en la hermosura de la santidad de Dios, pero también debes impactar al mundo con la hermosura de la santidad de Dios y no exaltar las inmundicias de este mundo. Hermano, ¿cómo está tu vida de santidad? ¿Eres consciente de que tú tienes una naturaleza divina? Saben, muchos cristianos dicen ser cristianos, pero no saben que su naturaleza es una nueva naturaleza, una naturaleza divina. De manera que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No somos nacidos ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad humana, sino que somos nacidos de Dios. Tenemos el ADN de Dios, la santidad de Dios en nosotros. Pero muchos cristianos no saben que su naturaleza es naturaleza de Dios. Y fallan, y pecan, y transgreden la ley, sin importarles nada. La santidad de Dios debe evidenciarse en tu vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Sabes que tienes la naturaleza divina? ¿O piensas que eres santo porque te conduces bien, porque eres una buena persona? Oh, porque yo no robo, no mato, yo no le hago mal a nadie. No, eso no es santidad, eso es santurronería. Santidad es el carácter de Cristo en ti. ¿Cómo está el carácter de Cristo en ti? Mírate ante el espejo de la santidad de Dios, no ante la santurronería de los hombres. Y mira si verdaderamente eres un hijo santo de un Padre que es santo eternamente. Si eres santo, procurarás el crecimiento de tu santificación, como lo veíamos esta mañana. Estás llenando de santidad tu vida, estás creciendo en santificación, estás llenando de santidad, de naturaleza de Dios, de presencia de Dios, tu entorno, tu familia, tu trabajo, tu negocio. Estás avanzando el reino de Dios, llevando a otros, llevando a tu familia, a la comunidad, a la iglesia, la naturaleza de Dios. Eso fue lo que el Señor nos reveló.
Cuando el Señor nos dice, y te daré las llaves del reino. Y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Y todo lo que será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Nos está hablando de que nosotros tenemos una autoridad en luz y en santidad. Y todo lo que hagamos en esta tierra en santidad y en luz será atado en los cielos. Será sellado, confirmado y aprobado por Dios en los cielos. Pero todo lo que la iglesia desapruebe será desaprobado en los cielos. Que el Señor nos conceda vivir una vida de luz y de santidad. ¿A qué conclusiones hemos de llegar, amados hermanos? Hemos visto en esta mañana que Dios ha delegado en su iglesia el avanzar el reino de Dios, estableciendo su carácter en la tierra. Hemos visto que Dios lo creó todo para establecer su reino perfecto. Hemos visto que en el principio la característica fundamental del reino, de la creación, era el carácter de Dios en ella. Por ello el Señor la mira como perfecta. También vimos que la creación por causa del pecado mancilló, corrompió, deformó el carácter de Dios en ella. También vimos que la obra de Cristo como Rey fue venir a recuperar su reino, estableciendo el carácter de Dios en el mundo caído y transmitiéndolo a nosotros, su iglesia, para que la iglesia continúe la obra de Cristo, de establecer el carácter de Dios en la tierra. Y hoy hemos meditado en dos atributos de Dios que la iglesia debe traer al mundo para que el reino de Dios avance, la luz y la santidad. Por tanto, hermanos, concluimos que cuando el Señor le da las llaves del reino a su iglesia, le está dando la responsabilidad de que la iglesia establezca el carácter de Dios, de luz y de santidad en este mundo caído. El reino de Dios está aquí obrando mediante la iglesia. El reino de Dios es un reino presente y tú eres el mediador del reino en la tierra. A Dios sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. A Cristo sea la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amados hermanos, creo que la exhortación ha sido clara para ustedes. Pero en este salón hay dos tipos de personas. Unos que ya pertenecemos al reino de Dios y para quien la exhortación ha sido clara. Pero pueda que en este lugar también hayan personas que, aunque hayan venido por años, aún estén bajo el reino de las tinieblas. Y para ellos, para ustedes, es el llamado de Dios, o quizás para ustedes, quizás sea uno solo, es el llamado de Dios. Hay dos reinos. No hay términos medios. O eres del reino de la luz o eres del reino de las tinieblas. O eres del reino del pecado o eres del reino de la santidad. No hay términos medios. Pero quiero decirte que sí hay consecuencias. Consecuencias de gloria eterna para quienes estamos en el reino de luz. Y es nuestra esperanza. Y caminamos hacia ese reino todos los días de nuestra vida. Por la puerta estrecha, por el camino angosto, pero caminamos hacia allá. Y el poder del Espíritu nos lleva y completará la obra, la perfeccionará hasta la pronta venida del Señor. Oh, pero si no estás en el reino de los cielos, debo advertirte que estás sirviendo al reino de las tinieblas. Y que si estás bajo el reino de las tinieblas, solo te espera una horrible expectación de juicio. Una condenación eterna en el infierno. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero hoy Dios en su gracia te ha traído a este lugar para que escuches acerca de su reino, para que creas en el reino de Dios y en el Rey de la Gloria, que tiene el poder para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. Si hoy has oído su voz, no endurezcas tu corazón y corre a Cristo ahora mismo. Reconoce que has sido siervo de las tinieblas y siervo del Señor de este mundo, Satanás, llamado el diablo. Y corre a Cristo y pídele perdón. Que arrepiéntete de tus pecados y clama por tu salvación, porque Él dice: todo el que me viene no le echaré fuera. ¿Y sabes por qué Él no le echará fuera? Porque Él te está llamando, porque Él te está escogiendo para que vengas. Entonces no seas renuente hoy al Señor y corre a Cristo y clama por tu salvación.
Que de ahora en adelante tu vida esté sometida al Rey de Reyes y libertada en el reino de luz y de santidad. A Cristo nuestro Señor sea la gloria en su iglesia por siempre, por siempre. Amén. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias por habernos hablado hoy a través de tu palabra y habernos enseñado